¿Te puedo hacer una pregunta yo a ti? Dígamela. Si yo te dijera a un músico, ¿tú pudieras hacerme una comparación con un plato de comida? Me encanta. Pues... Dispara. Coño, la hamburguesa callejera más desastrosa que hay. A eso iba. Mira, todo tiene un trascámara y estábamos hablando de que vas a girar, Horacio. Próximamente van a recorrer un poquito el globo terráqueo. Y te estaba escuchando, por ejemplo, una visita en Santiago de Compostela. Por ahí empieza el tour mundial. Ok, Santiago de Compostela y dices, me voy a comer un pulpito. ¿Y qué come Horacio? ¿Qué es tu plato preferido? Ya que estás hablando con un cocinero realmente, un cocinero que es apasionado de la música. Mi hobby es la música y fíjate, llegaste a mi casa y dijiste, bueno, ¿qué hacen tantos bajos guindados por ahí, tantas guitarras y eso? Esa es mi pasión, mi pasión oculta. Pero realmente mi profesión es cocinero. ¿Qué come Horacio? Primero te digo, el espacio en el cual comienza esta conversación me resulta súper amable. Ok. Entre otras cosas porque hay instrumentos musicales adornando el espacio y eso es una amabilidad que no dejo pasar por alto. Ok. Y creo que ambas artes, tanto la culinaria como la musical, maridan muy bien, ¿no? Exacto. Se dan un buen abrazo. Son el albariño del pulpo. Y me preguntas que cómo. Yo hoy en día sigo un régimen pescetariano. Ok. Pescetarian. Ok. Y me va bastante bien allí. Yo he estado dentro y fuera del veganismo 2 o 3 veces en mi vida. Pero desde la pandemia retomé los frutos del mar. Ok. Y bueno, ahí me siento en este momento cómodo. Procuro frescura, calidad, buenas preparaciones. ¿Hay alguna razón por la cual tú fuiste rodando en el camino del veganismo, vegetarianismo, ahora Sí. pescetariano? Claro. Mira, vale la pena comentarte que el lunes 4 de junio Ok. del año 1990 Pero qué buena memoria. decidí no comer más nunca mamíferos, Ok. ni aves, más nunca. A mí ya se me olvidó, yo perdí de registro tanto el sabor en paladar como la textura del jamón serrano. Claro. No sé a qué sabe el jamón serrano, no tengo ni idea. Ok. Ya. Y me siento muy fino al decirte esto, porque bueno, es una convicción mía. Claro. Y si bien yo he sido primordialmente vegetariano, en algún momento por convicciones éticas, Ok. quizás también un poco de salud y quizás también un poco espiritual, yo experimenté la ruta vegana, radical, casi 4 años. Difícil, es difícil. Es muy difícil. Es una película, ¿viste? Claro, uno va descubriendo muchas cosas en el camino y poco a poco vas haciendo alianzas con gente que también está en la misma jugada y por ahí vas resolviendo. Es difícil en Venezuela, sobre todo. Sí, cómo no. Mira, yo recuerdo una vez, después de tocar, hacer un show en el Callao, en Tumeremo. Ok. Allá, eso es Estado Bolívar para adentro. Terminamos el show y no había nada para comer, nada. Estaba todo cerrado. Dormimos en el hotel, todos con el estómago pegado de la espalda, y a primera hora partimos en la vía de regreso. Ok. Solo encontramos un puestico en la carretera. Y ahí paramos porque teníamos mucha hambre. Y entonces, claro, la señora, lo que puedo hacer, lo único que tengo es pasar empanadas de carne. Y yo vegano. Iba a llorar, ¿no? Y le digo a la señora, por favor, usted tiene que, colabóreme, tiene que tener algo, yo se lo pago. Un quesito, ¿vale? No, porque el queso tampoco, claro, porque eras vegano, correcto. ¿Y sabes lo que consiguió la señora? Tenía una yuca sancochada en la nevera. Ok. ¡Fría! Me dijo, mijo, esto es lo que te puedo dar. Venga. Y mi desayuno fue una yuca de nevera con guayoyo. Cosas que pasó un vegano en Venezuela. Claro, es que aquí en Venezuela, quizás en los últimos tiempos las cosas han ido mejorando en ese aspecto, pero antes decir, eres vegano, la gente te decía, te vas a morir de hambre. Porque conseguir en un supermercado el producto ideal para tu dieta era muy complicado. Entonces te decía, bueno, ¿qué comes? Monte nada más.
Sí, ese chiste típico. Claro. Bueno, pues, manden al amigo del jardín para que paste. No, ese chiste me lo contaron 1.000.000 de veces. Pero sí te digo, yo me acostumbré a lo largo de la vida a ser un come contornos profesional. Yo llego para un lugar y mira, ¿qué tiene? Bueno, tenemos, qué sé yo, punta trasera X. Ok, chévere. ¿Cuáles son los contornos? Ajá. Dámelos todos. Ok. Y como buenísimo. Claro. Porque los lugares de carne suelen ser buenas ensaladas, por ejemplo. Sí, seguro. Fíjate, yo hace mucho tiempo, yo tenía un amigo que se había radicalizado muchísimo y se había vuelto vegano, pero era cocinero, cosa que es bastante complicado, porque él luego lo tuvo que manejar y fue muy difícil para él, porque nosotros tenemos que probar. Y tú, a menos que trabajes en un restaurante único de producción vegana, pues tú tienes que probar los alimentos que estás haciendo. Claro. Tú tienes que probar un fondo de res, tú tienes que probar la textura de un lomito, tú tienes que probar... Porque es nuestro trabajo. Él en principio se había negado a esa posibilidad, pero eso le estaba cerrando la puerta laboral. Entendido. Y un momento él me dice, yo le digo, a ver, ¿por qué tú entraste en este mundo? Échame el cuento. Y me dice, Ana, tú no tienes idea de cómo te cambia la vida. Yo quedé como incógnito, quedé ahí con una cantidad de dudas y dije, yo lo voy a probar. Me dice, pruébalo un mes. Perdón, un mes, pruébalo solo un mes. 4 años estuve. 4 años fui vegetariano. No llegué al extremo o al paso mayor de ser vegano. Paso mayor. Es el paso mayor. Ajá. A ver si. Ajá. La verdad, la gente me decía, ¿pero por qué te quedaste? Porque me sentí increíble. Me sentí feliz. Esa hora del burro, por ejemplo, esa hora que te pega después del almuerzo y tú dices, bueno, ya va, que esto no existía. No existía. Tenía energía todo el día. Me sentí feliz. ¿Qué pasó? Me fui a hacer unas pasantías en España y entré en el Museo del Jamón Serrano. Y yo dije, yo lo estoy haciendo porque en un momento determinado entró ese gusto, pero pequé y pasaron 20 años más y aquí estoy como un pecador del vegetarianismo. Mira, sabes que cuando yo decidí a pasarme al mundo del vegetarianismo, como te comenté, en junio del año 1990, mi principal motivación era por seguir a personajes como universales, que eran vegetarianos, que me parecían unos tipos extraordinarios. Y bueno, siendo yo también bastante chamo, pues uno cuando es más chamo puede ser más fiebrudo, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, para mí, Bob Marley y Mahatma Gandhi, ¿no? Por supuesto. Y dije, no, vale, estos tipos son vegetarianos y son tan brutales, vamos a ver qué tal. Fue mi motivación. Ok. Fíjate que mi motivación fue un compañero, pero tiempo después entendí que la alimentación es todo en la vida. Ese lema que dice somos lo que comemos es totalmente cierto. Llevar una dieta balanceada, llevar un ritmo de vida correcto a la hora de comer, al final te trae muchísimos beneficios. Pero cuando tú vas al mercado, Horacio, ¿haces mercado tú? Sí. ¿Y te gusta ir para el mercado? Me encanta. Voy al mercado de Chacao, Okay. porque vivo relativamente cerca y me encanta. Además, soy como pana de varios tenderos. Pues, Okay. Gente, unas chamas ahí súper cool que venden, ya me tienen Dame 2 aguacates, 3 papas. Tienen mis gustos ya preseleccionados, ¿no? Ok. Y Y del mundo del mar, ¿qué es lo que te entusiasma y te emociona? El pulpo, dijiste. Sí, el pulpo. Un pulpo a la gallega está bueno, ¿eh? Ok. Los crudos me gustan. Ok. Por supuesto, el brazo que se va hacia lo japonés, el brazo que se va hacia lo peruano. Ok. Me gusta un buen pescado frito en la costa venezolana. Sabroso. Porque también es nuestro, ¿no? Ok. Lo hemos comido más o menos de siempre. Los que vivimos en Caracas tenemos siempre detrás de la montaña. Fácil acceso. Todo ¿Sabes eso. qué? Hablando de productos del mar, y antes de que tú vinieras, yo estaba chequeando y dando unas vueltas por ahí. Yo soy muy consumidor de esta plataforma de YouTube. Yo sigo diciendo que es la mejor plataforma que existe en el mundo. Bueno, porque consigues todo. Y dando una vuelta por ahí, viendo algunas de tus presentaciones, hablando de productos del mar, yo no había visto una precisa y yo dije, ¿será? Le doy calamar. Ah, sí, eso fue una oportunidad haciendo un homenaje
a El Pichón, Ok. a Gualberto Ibarreto. Un montón de músicos de distintas tendencias, ¿no? Yo dije, mira, pero y lo voy a decir así, ¿qué arrecho Horacio Blanco? Que tiene de corista al Pollo Brito. El Pollo Brito, Betsaida Machado. Exacto, Betsaida Machado estaba ahí. Y había alguien más de estos grandes. Y fue una súper experiencia, porque claro, no es solamente que el género no es el que yo domine, Claro. porque no es el que he trabajado en mi vida, sino además estar al lado de gente tan talentosa, ¿no? Con voces tan, Claro, y tan privilegiadas. estaba en el bajo Gustavito, Que paz descanse. que en paz descanse. ¿Cómo no? Que baluarte Sí, cómo no. las cuerdas, un tipo... Estaba este chamo Torres Está, exacto. en la mandolina, dirigiendo también. Pero lo escuché y entonces luego hice ese símil. O sea, que una de las voces venezolanas que yo más admiro, y lo digo con muchísima responsabilidad, es Gualberto Ibarreto. Ese grave en su voz, pero luego, digo, hay que ser muy osado y muy profesional para cantar una canción de Gualberto Ibarreto, y te escucho y digo, bueno, la otra persona que lo puede hacer es Horacio Blanco. Gracias, qué amable. Bueno, pero es que en esa voz y también hablando un poco y escuchando muchas cosas, tu voz muy característica y sobre todo en el género, terminó siendo una marca registrada, ¿no? Bueno, yo creo que uno debe aprovechar las condiciones que te fueron dadas. Exacto. Porque son las que te fueron dadas. Claro. ¿Qué vas a hacer, no? Entonces, a mí me pasó que en mis inicios en el mundo de la música, ya adolescente, yo intentaba emular a mis ídolos, Ok. a mis bandas, a mis artistas favoritos. Ponía los cassettes y yo, bueno, lo hacemos todos los chamos. Me voy para arriba. Voy a cantar como esta banda que me gusta mucho. Por ejemplo, ¿qué banda? Para qué sé yo, contextualizar. Clash, Ok. Police, Ujú. te hablo de los años 80. Y entonces, claro, para mí era imposible llegarle al tono. Y yo no entendía por qué. Claro. Me resultaba frustrante, ¿no? Yo, y me ahorcaba. No llegaba a los tonos. Hasta que tuve mi primera clase de canto con el profesor Roberto Fuentes, que paz descanse. Y Roberto me dice, bueno, vamos a ver cuál es tu registro vocal. Se sienta en el piano, empezamos a hacer escalitas Ok. y arpegio, ¿no? Tarararira, 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 tararara. Y entonces, Ahí claro, me quedo. cuando el tipo empieza a ir más abajo, más abajo, y pela los ojos y me dice, chamo, tú eres un bajo. Claro. Y entonces yo, ¿y eso qué significa? Bueno, me dice que has tenido la gracia divina Es una gracia. de tener un registro poco común. En ese momento yo no lo digerí bien, ¿no? Dije, Ok. eso quiere decir que no, tú nunca vas a cantar como un tenor porque no eres tenor. Ok. Entiende, Hay una acéptalo, ¿no? diferencia. Y entonces me tocó, porque me tocó, empezar a componer música para mi registro vocal. Ok. Y entonces, bueno, la vida ha sido un poco tragicómica porque a mí me pasa con frecuencia que alguien me dice, tú eres el pana que canta... Allá cayó. La gente cambia su tono para acercarse al mío y lo hace de manera totalmente Claro. naif, ¿no? Exacto. Tú eres el que cante la tierra. La gente cambia el tono y yo me río por dentro, lo agradezco, pero Claro. claro, me dije, bueno, lo que yo no podía hacer, que era cantar como un tenor, ahora lo obligo a cantar como un bajo barítono. Exacto, pero eso es un lujo, Horacio, que la gente escuche música. A ver, es que tú puedes poner, y yo que soy un consumidor de música constante, yo soy muy rockero. Cuando te digo muy rockero, yo tengo unas ciertas limitantes, al sentido que yo siempre digo, la música que yo quería escuchar, ya la escuché. Cuando las personas me dicen, mira, pero ponte este disco nuevo que acaba de sacar, no, ya yo escuché lo que tenía que haber escuchado. Yo soy muy de Queen, muy de los Beatles, muy de un poquito más ácido AC/DC, Guns N' Roses. Y con esos géneros me he quedado y me he disfrutado, pero siempre identificar, por ejemplo, tú estás escuchando cualquier canción y tú dices, epa, este es Steven Tyler, en el género que sea. Eso pasa exactamente contigo. Yo puedo escuchar una salsa cantada por ti y digo, este es Horacio Blanco. Bueno, gracias. Esos son, yo creo que los beneficios que puede tener el
el haber identificado honrosamente tu registro, ¿no? Fíjate, hablando de canto y de comida. Cuando me tocaba hacer mi primera gira extensa, eran 25 shows en un mes. Y yo estaba muy asustado porque era un reto al cual yo nunca me había enfrentado. Ok. Y mi primer y principal temor era: la voz no me va a rendir. Yo me voy a quedar difónico o afónico a mitad de camino. Claro. Y yo estaba muy, créeme, muy metido en esa angustia, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Sí, ¿no? Que te da nervio. Hasta que conversé con mi profesor de canto. En aquel entonces era Humberto Díez, cubano, profesor Humberto Díez. Y entonces yo le confieso mi temor. Mira, maestro, yo no me atreví a decírtelo, pero yo estoy muy asustado. ¿Qué pasa, mi hijo? Me decía él. Y le cuento. Me dice: mira, yo te voy a dar el truco para que tú aguantes tu jornada de trabajo cómodamente. En primer lugar, calla todo lo que puedas. Ok. En segundo lugar, duerme todo lo que puedas. Lo que puedas, fíjate que no dice duerme 8 horas, ¿no? Lo que puedas. Porque los tours son los tours. Claro. 0 alcohol, 0 cigarro y come caliente una vez al día. Ok. Con eso vas a aguantar. Y esto, por ejemplo, ya entrando ya así en un, yo no sé si es un mito, pero esto de un palito de ron para afinar la garganta. El alcohol lo que hace es que te desinhibe. Okay. Y la desinhibición propia de tomarte un traguito, uno se pone alegre, como dicen popularmente, y en esa alegría te dice: no, vale, me la estoy comiendo, ahora es que estoy cantando chévere, tú lo que estás es rascado. Claro. ¿No? Pero el alcohol es un irritante de las cuerdas vocales. Claro. Esa es la realidad. Ok. En términos más científicos, pues. Hay gente que tiene más resistencia, seguramente. Hay gente que se toma un trago y se le pone un poquito ronco, como yo. Ok. Entonces, bueno, mejor no te lo tomes si tienes que trabajar. Yo no tomo si tengo que trabajar. Y hay gente que se queda pegada. Y entonces, bueno, pasas una vida tomándote una botella de ron cada 2 o 3 días y, bueno, después terminas con diabetes tipo... Yo escuché exactamente eso de otro gran amigo que me dio esta vida. O sea, que la cocina a mí me ha dado conocidos, amigos, porque al final los tengo que atender y tú sabes que el beneficio que tiene un chef es que siempre te van a querer y te van a tratar bien porque es el que alimenta a la gente, ¿no? Es verdad. Entonces, uno nunca debe tratar mal ni al chef ni al que te sirve en mesa. Exacto. Cuidado, que viera la venganza. ¿Sí? Y tuve la oportunidad de conocer a Betulio Medina, otra voz que yo creo que de este país, a ver, ese do de pecho que te puede dar Betulio. Claro. ¿Sabes qué? Eso no fue hace mucho, eso fue hace un par de años, que en un restaurante tuvimos a Maracaibo 15 y ellos hicieron prueba de sonido, no estaba Betulio, o sea, no había ido. Y arranca. Estaba el hijo, seguramente. Estaba el hijo, correcto, Reinaldo se llama. Y entonces, bueno, arrancan a tocar. Betulio ya había llegado, arrancan a tocar ya el show como es. Chévere, una sola canción y de repente sí entra Betulio. Ana, increíble. Primera vez que yo veía Maracaibo 15 en vivo. A mí me gusta mucho la gaita, o sea, aunque soy rockero, me gusta mucho la gaita. Y me paro y estoy en la primera fila por el beneficio de ser el chef de local, obviamente. Y arrancó ese hombre a cantar y los pelos de punta. O sea, eso es... Y además es que es la historia de la música en Venezuela pasa por Betulio Medina. Absolutamente. Yo estuve en este diciembre pasado en dos eventos compartiendo con Maracaibo 15. Y recuerdo estar conversando con el hijo de Betulio y él decía: es que la voz de mi papá nos ha acompañado a todos a hacer hallacas. Claro, claro. ¿No? Es que no hay manera que tú hagas una hallaca. Yo lo dije reciente en uno de los programas en la radio, decía, la hallaca es tan complicada de hacer porque tiene una cantidad de cosas alrededor. Primero, nadie hace hallaca solo. Hacer hallaca solo es una cosa muy triste. Entonces, lo otro es que tiene un régimen... Allá cayó. Allá cayó. Y por último, es que hay, es decir, hay rangos.
O sea, el que amarra, el que siempre limpia las hojas. Las estaciones. Exacto. Ajá. Y se queda limpiando hojas toda su vida. Ajá. El que pasó de la estación. Ese es mi papá. Ok. Mi papá es... Epa, y cuidado, porque limpiar mal una hoja de yaca tiene consecuencias graves en el final, ¿no? el amarrador. O sea, van pasando y de hecho tú subes de cargo. O sea, este año te subieron, ahora pones adornos, ¿no? Y tú no haces hallacas bien hechas si no tienes una gaita sonando detrás, un ponche crema. O sea, es un tema también de muchísima sinergia, mucha energía que pasa en ese momento. Sí. Por eso yo digo que es el plato más complejo del mundo y digo que es el plato verdaderamente venezolano. La arepa es otra historia porque la arepa es un pan. Es nuestro pan, es el pan que nos caracteriza, pero el plato como tal, que mantiene todo ese compendio de cosas, sabores, sazones, es la yaca. Estamos hablando de que vas a giras. En las giras, comer te es sencillo, digamos, con tu regreso. En las giras nada es sencillo. Ok. Porque son muy demandantes, porque te exigen viajar constantemente, dormir poco. Claro. Y muchas veces cuando uno está en la carretera, comer es difícil. Eso pasa universalmente. ¿Recuerdas que te dije que mi profesor de canto me recomendó comer caliente una vez al día? Claro. Yo siempre procuro eso. Y para mí comer caliente es enseñanza de mi casa, de mi familia. Meter los pies bajo la mesa, ¿no? Ajá. Y eso no siempre se da. Te paras en una estación de qué sé yo, estás en el autobús, te paras en una estación de gasolina y lo que venden son estas comiditas Claro. de pésima calidad, en bolsitas, papitas, qué sé yo, ¿no? Y bueno, te comes eso, con suerte te comes una fruta, te tomas una bebida empacada, estás comiendo muy mal. Claro. Que de repente, si vas y te tocó, pero diariamente Claro. te empieza a pasar factura. Eso tiene una factura, sí. Te pasa factura, te resta energía, te complica las funciones digestivas, en fin. Entonces, bueno, siempre procurar comer bien, una vez al día. Hay países, ahorita que me toca en la gira, en una parte de la gira europea, ir a Alemania, ir a los Países Bajos, ir a Francia. Estoy seguro que ahí le dan muy buena atención al músico. Claro. Entonces, en los teatros, en los venues, como dicen, donde uno le toca presentarse, siempre tienen la amabilidad de prepararte buena comida. Porque piensan en la importancia del trabajo que tiene el músico, ¿no? España no siempre es tan fácil, porque aunque en España se come fantásticamente en todos lados, esa cultura de vamos a tenerle una muy buena cena al músico después de su actuación, no pasa. No pasa mucho, en mi experiencia por lo menos, ¿no? Pero España, te aseguro que después uno sale y caminas 2 o 3 cuadras y consigues en España, cosas en España puedes comer divino. O sea, yo digo, gastronómicamente España es un sitio que nos nutre a todos. De hecho, mucha de nuestra cocina tiene tantísimo que ver con la cultura gastronómica española. No solo, pues, y que la gente siempre dice, bueno, son las paellas. No, es que hay muchísimo, y de hecho mucho a nivel de sazón. ¿Sabes? El sofrito criollo, nuestro sofrito, proviene de un sofrito que es el sofrito andaluz. Lo que sucede es que nosotros le hicimos aquí algunos cambios. El dulce, por ejemplo. Por ejemplo. Y lo otro que yo lo recomiendo muchísimo es que hagan el sofrito con onoto. El famoso achiote en el resto de Sudamérica. Correcto. Es importante no solo por el color, que le va a aportar muchísimo al resto de la comida que hagas. Tú haces una carne mechada, bueno, en tu caso no. Pero tú haces una carne mechada. Un pisillo de cazón. Un pisillo de cazón. Okay. Y le pones el sofrito con un poco de onoto y aquel brillo, pero la textura, esa grasa, ese aroma que tiene el onoto, increíble. Pero viene de allá. Estoy anotado. ¿Ya está? Estimado. Okay. Ya está, listo. Quedó en registro. Entonces, España nos aporta muchísimo. Portugal nos aporta muchísimo. Italia nos aporta mucho. La gastronomía del mundo es muy interesante, y cuando alguien tiene la oportunidad, por ejemplo, en tu caso, como músico, de ir recorriendo y de hacer en una gira y de poder tocar en varios sitios, puedes también tener un punto de equilibrio y decir, bueno, mira, comí mejor en España que en Italia, comí mejor en Francia que... Y pasa otra cosa. Y tú que has girado y que has viajado, ¿comes mejor afuera o comes mejor en Venezuela? Oye, la novedad
de descubrir el mundo gastronómico más allá de nuestra frontera, siempre tiene un plus, ¿no? Es chévere ir, probar Claro. algo que nunca habías conocido, otra sazón, el ambiente que rodea la experiencia culinaria, por supuesto que es nutritivo también. Pero bueno, sin ánimos de sonar muy conservador, pero a mí me encanta comer en Venezuela. Venezuela. Me encanta. Yo a nivel de sabores, yo tuve la oportunidad de comer, por ejemplo, porque viví en Perú, que es una de las cocinas, digamos, con más historia y con más importancia a lo largo del mundo. Se come increíble. O sea, y también la frescura de lo que son los pescados, mariscos, y todo se come increíble. Pero hay algo que está en la sangre del venezolano y no del cocinero. Porque yo soy cocinero de profesión, pero yo no cocino mejor que mi abuela. Y eso yo lo digo, y no es la primera que lo digo siempre a calzón quitado. Y mi abuela nunca fue cocinera, digamos, de profesión. Ese sabor que está en nuestro ADN, esa preocupación por darle sabor a todo lo que hay en un compendio, un plato que trae tantas cosas, eso es venezolano. Probablemente los colombianos tienen mucho de eso también. En Colombia se come muy bien. Yo como muy bien en Bogotá, por ejemplo. Se come muy bien. Cartagena como muy bien. Exacto. Pero está muy en nosotros. Ahora te pregunto, y ya sí un poco más en tu materia. A ver. Y yo no me puedo perder de repente la oportunidad de que estés aquí sentado en mi cocina, en mi casa, y de hacerte preguntas como que si te me escapas y luego digo, coño, no le pregunté esto a Horacio. Dispara. Tu grupo, tu cantante favorito en el mundo. ¡Wow! Complicado. Yo lo tengo, o sea, yo digo, mi cantante favorito siempre va a ser Freddie Mercury, por ejemplo. Ok. Y mi grupo favorito siempre va a ser Queen. Yo soy muy queenero. Aunque tengo una franela hoy de Paul McCartney, que los Beatles son como mi otra historia. Entonces, yo, pues muy de mi género, tengo mis favoritos. E incluso soy muy de Soda, por ejemplo. Soda, Cerati, es una de las cosas que a mí me llena. Pero tú tienes que tener a alguien que tú digas, mira, fulano, mengano, sutanejo. Sí, bueno, a ver. Y que hayan incluso, mucho de tu música ha de tener una influencia importante. Obvio, claro. Nunca negar a los maestros. Claro. Qué deshonra sería, Claro. ¿no? No reconocer qué tal... ¡Qué artista, desorden! por ejemplo. Mira, por supuesto, hacia los sonidos del ska, que es un género que, bueno, que desde mi adolescencia me atrapó. Los specials, o sea, esa rama de Exacto. bandas a mí me encantó. La rabia de los Clash, Claro. a mí siempre me resultó muy una influencia muy poderosa, ¿no? No tanto quizás por la forma de cantar, más sí por la actitud. Ok. De ahí aprendí mucho. Del reggae, que es otro género que a mí me ha flechado siempre. Bueno, hay muchos Jamaicans que tienen muchísimo flow, ¿no? Ok. Y aunque no sea mi género principal, y aunque el inglés no sea el idioma en el que yo cante, uno aprende Claro. que, ¿sabes? Ellos, voy a tratar de decirlo en palabras no musicales, pero ellos cantan medio paso detrás, Ok, ¿no? es correcto. Y entonces, claro, eso le da un flow muy caribeño a todo aquello. Me gusta. Y es muy chévere. Yo aprendo de eso. Claro, ahí hay explicaciones porque la música, tú sabes que hay un, lo escuché el otro día en la radio y está como muy en publicidad en una emisora que habla y dice, la música es el único arte que puede apreciarse con los ojos cerrados. Tiene sentido, tiene mucho sentido. Claro. Porque, por ejemplo, la gastronomía necesitas de la visual. Y esos restaurantes que apagan la luz. Bueno, tú sabes que yo hice en comida clandestina, esto de Blind Food. Ajá. Increíble. ¿Qué sucede con esto? Bueno, que al tú tener... ¿Comes con la mano? Sí, claro. Claro. No hay manera porque yo no puedes ir tanteando un cubierto. Comes con la mano, tienes que hacer un menú que definitivamente puedas comer. La gente dice, pero ¿cómo voy a comer con la mano? ¿Y con qué te comes la arepa, mi niña? ¿Y con qué te comes la pizza? O sea, es normal comer con la mano. Es una cosa que es mucho más normal de lo que creemos. Lo que pasa es que hay que tener alimentos que sean fáciles para esto. Ok. Cuando tú inhibes o bloqueas la visión, tus sentidos se triplican muchísimo más. Olfato y gusto, ¿no? Claro, o sea, en ese momento todo va a oler más,
todo va a saber más porque tú tienes una carencia en un determinado momento, un sentido al cual estás acostumbrado, el cual es tu día a día. Pero la música, a mí me gusta, por ejemplo, en mi rola de escuchar música, yo escucho música con los ojos cerrados. A mí me gusta en un determinado momento y concentro allí como todo. La música es el único arte que se puede sentir o se puede apreciar con los ojos cerrados. Y empezando por ahí, yo te digo, y te acabo de hacer la pregunta, ¿cuáles son tus maestros? Y cuáles son, digamos, las líneas que a ti te ha gustado seguir, pero ¿cuáles son las que nunca te han gustado seguir? Y tú sabes que con esto voy a caer en un punto determinado. Yo sé dónde va. Yo soy, por naturaleza, anti-mainstream. Okay. Yo tengo ese gen de rechazarlo demasiado masivo. No sé. Será una tara, será una virtud, ya veré. Pero yo tengo eso. Al menos somos dos en este mundo, no te preocupes. Entonces, yo recuerdo, por decirte, de las olas que han pasado, ¿no? La lambada. No sé, yo jamás hubiese cantado una lambada, ¿estás loco? El meneíto. ¿No? El meneíto. Bueno, el meneíto no tanto. Bueno, obviamente hay muchas de estas tendencias urbanas que tienen ya un tiempito en la palestra, que, bueno, yo no las sigo, pues no lo sigo, no lo hago. Cuando me toca, porque está en el lugar y, claro. Y bueno, me tocó escuchar, no lo disfruto. Tampoco es que me monto un zafarrancho de combate y insulto a la gente y quiebro los vidrios, no, vale. Pero yo también digo... Pero yo no estoy ahí. Yo digo una cosa que la gente se pone también en pico y pala, yo lo suelo decir y lo digo constante. Bueno, yo no escucho reggaetón, Horacio. Y la gente me dice, no, pero qué bolas tienes, que cómo es posible, que tú no puedes. Pero ya va, yo tampoco como pollo, por ejemplo. Y tú no comes carnes. Y yo por eso no te voy a dar con un látigo. Ese es tu gusto y los gustos musicales son respetables. Yo no escucho reggaetón, no me gusta. Nunca me llamó la atención. Y no ni siquiera porque hay gente que te dice, bueno, pero es que las letras no te transmiten nada. Bueno, pero es que a mí el ritmo tampoco me transmite. O sea, el dembow, este ritmo que es tan repetitivo durante tanto tiempo y que todas las canciones son exactamente iguales, ya a mí me aburre. Pero ya es un tema propio. ¿Te puedo hacer una pregunta yo a ti? Dígamela. Si yo te dijera a un músico, ¿tú pudieras hacerme una comparación con un plato de comida? Me encanta. Por ejemplo, yo te digo Johann Sebastian Bach. Lomito Wellington. Si te digo Bob Marley. Bob Marley. Oye, Bob Marley. Mira, ¿sabes? Sencillo. Voy a hacer un plato que está muy en boga, que se está haciendo muchísimo, coliflor gratinado. Coliflor, un gratin de coliflor que incluso al horno se derrite. Es muy al estilo vegano, está genial. No, de hecho, no está gratinado con cremas. Se hace en su propia, él solo en el horno se comienza a derretir, increíble. También me notas en esa. Y por último, un reggaetonero de estos así súper famoso, Bad Bunny. ¿Qué plato sería? Coño, la hamburguesa callejera más desastrosa que hay. A eso iba. Si hacemos un paralelismo, y qué maravilloso que tenemos esa coincidencia entre música y comida, que llegamos, por lo menos una persona como tú y una persona como yo, a que eso está en la escala más baja de la calidad. No voy a decir más nada. Palabra santa. ¿Sabes? Ya está sencillo, o sea, pero es tu gusto, es el mío. Yo respeto al que lo escucha porque en un momento determinado alguien me dice, bueno, pero es que no puedes ir en contra de ese género que tanto éxito ha tenido. No, yo no cuestiono el éxito que ha tenido porque lo tiene. Ahora, ¿por qué lo tiene? Podemos pasar aquí todo el día discutiéndolo. Una de las razones, incluso escuchando en una entrevista que te hicieron en un momento, que te hizo Emilio Lovera. Y estaban hablando de, bueno, llega el reggaetonero al concierto y ¿con qué llega? Bueno, con un pendrive, le dice. Bueno, pero es que eso es una de las razones por la cual la industria le funcionó el reggaetón. Yo lo digo, tú das de saber mucho más de esto. Bueno, porque poner a girar a desorden público es cuántos músicos, cuántos instrumentos, cuánto está. Ahora voy a poner a girar a fulano del reggaetón. Viene con un pendrive. No necesito más nada. Y enchufamos y dale. Y a lo mejor tampoco necesito micrófono porque la voz viene ahí, vamos en playback, ¿sabes? Y dale play, dale. No, es que es así. Ok. Es así. O sea, es tan
oye, no quiero ser tan duro, pero es tanta la pobreza de un espectáculo que se arme sobre la base de un pendrive, Ok. que entonces van a los recursos de, bueno, vamos a montar unos bailarines y vamos a ver qué hacemos, ¿no? Porque es que, ¿sabes? Sí, un show de luces, una vaina, pero es Un que pan ahí doblando, chavo. Después que tienes 15, 20 minutos, 30 minutos viendo el pana y dices, es una ok. deshonra, porque me imagino, yo no sé si ya existen tantos programas como esto, pero yo creo que ya no. Pero, por ejemplo, tú ibas a Sábado Sensacional y probablemente te tocaba hacer, en aquella época te tocaba hacer un Playback. ¿sabes? Pero al músico como tal, al músico de profesión como tú, eso le disgusta. El playback, Sí. espantoso. Total. Horrible. O sea, es porque, o sea, primero es deshonesto con el arte. Claro. ¿no? Segundo, porque nunca se ve bien. Y queda un ratón moral. Ok. No, después, porque a mí me ha tocado. Claro. La verdad es que me ha tocado, Bueno, ¿no? es el trabajo, pues está bien. Y bueno, si quieres aparecer en determinado espectáculo, la única manera es que aparezcas con playback, porque si no, no hay el tiempo ni los recursos para hacer el montaje de audio. Y entonces, bueno, ahí a veces es uno el músico, a veces es el representante del músico el que dice, mira, sí, vamos a hacerlo porque por determinada razón de promoción, de exposición, nos conviene. Chamo, después que uno hace un play, uno termina 2 días así Claro, con la estás mano en la enratonado. frente. Total, estás enratonado. Qué moralmente. porquería he hecho. Claro, es que yo prefiero que tú me digas, mira, a ver, no tengo los recursos de repente para hacer este montaje acá a nivel musical, pero chamo, tráete una guitarrita solamente y canta a dúo con el guitarrista o tú solo y transmíteme esto como un poco más un blog. Quedas mejor parado, quedas mucho mejor parado. Sí. Horacio, proyectos, Desorden, 40 años, ¿qué viene? Además vienes con una buena sorpresa que yo quiero que me eches ese cuento. Con por mucho gusto. favor. Entonces voy a empezar por Desorden. Ok, Porque bueno, Desorden para mí es muy noticioso este año, porque Desorden nace oficialmente un 27 de julio Ok. del año 85. Déjame sacar la cuenta. 2025 menos 1985, ¿cuánto da? Ya, bueno, estas cosas pasan cuando este amigo se me cayó el micrófono por aquí. salió. Si me colaboras aquí, hermano, perdón. Listo, no ha pasado nada. No hace falta ni recurrir a la magia de los No, minutos. por favor. Listo. Entonces, bueno, este próximo 27 de julio, que en el año 2025 coincidirá con un día domingo, Desorden arribará a 4 décadas de trabajo y bueno, no puedo dejar de sentirme orgulloso porque ha sido un trabajo muy consecuente, Claro. muy tenaz, muy terco, que nos ha mantenido ahí en momentos buenos, momentos buenísimos, momentos malos, momentos malísimos. Normal. Como es la vida, Como ¿no? la vida, totalmente. Pero la verdad es que si yo hago un saldo, el saldo de verdad que es positivo. Absoluto. Y muy contento, muy orgulloso de haberle invertido toda esta parte de mi vida. Yo no creo que a estas alturas yo pueda emprender ningún otro proyecto que dure 40 años. No. Ya no hay chance. No. Entonces, bueno, chévere, ¿no? Que logré un proyecto de 40 años que se mantuvo ahí, me siento muy chévere. Entonces, ¿cómo lo vamos a conmemorar? Pues obviamente con conciertos. Por supuesto. Entonces hay esta gira que, bueno, un poco pretenciosamente le decimos mundial, pero bueno, tampoco es que está tan recortada. Comenzamos en Europa, ya hablamos un poco de eso. Después tenemos Sudamérica, algunas ciudades muy importantes de la región, vamos al Cono Sur, por supuesto, que es donde hay más movida para la música nuestra. Claro. Vamos a Bogotá, vamos a Panamá, todas esas ciudades están ya con su checkmark. Ok. México todavía no se ha confirmado, pero en México queremos hacer algo también importante. Quizás como dedicarnos un tiempo solo a México, que es un país tan grande. Claro, por supuesto. Y también tenemos Estados Unidos. Estamos ahorita en la tramitación de la visa de trabajo, pero bueno, también entendemos que Estados Unidos está en un momento, ¿no? Y hay muchas cosas ahí también que están en un momento. Pero bueno, hacia allá estamos apuntando. En cuanto a conmemoración de música nueva grabada, también el año pasado, te voy a contar esto rápidamente. Ok. Hace un año, Estás en tu casa, tú expláyate, tranquilo. hace un año nos reunimos los viejos Desorden y entonces en una mesa ahí oval, yo pregunté, chicos, No es el salón oval, es la mesa oval. es la mesa. Ok. El año que viene, eso fue hace un año, el año que viene vamos a celebrar 40. Deberíamos tener algo grabado para lanzar dentro de un año. Y entonces yo le dije a mis compañeros, yo les tengo 2 ideas.
hagamos un disco, idea número 1, hagamos un disco con canciones nuevas. Ok. Y bueno, vamos a ver qué resulta. De Claro. repente sale un tema o 2 o 3 o 4 que sean chéveres. Exacto. Opción 2, plan B, hagamos un disco de versiones. Ok. Cuando yo digo esto, Me gusta. todos mis compañeros se voltearon y pelaron los ojos. Un disco de versiones. ¿Versiones de qué? Y ya yo tenía mi as bajo la manga. El año pasado, en el 2024, se conmemoraban 60 años de la fundación de la Fania. Ujú. Y yo le dije a los muchachos, mira, ¿y si grabamos un disco de covers a nuestro estilo de algunos superclásicos de la salsa Fania? Ok. Y entonces a todos la idea les pareció muy tentadora. Cuando yo vi que había consenso, dije, ok, yo me he hecho en la espalda ese trabajo porque la idea es mía y me lo tripeo. Ok. Entonces, bueno, hicimos obviamente todo un trabajo de curaduría, nada fácil, seleccionar 6 temas de un repertorio tan amplio. Grandísimo. Además que, bueno, para nosotros los venezolanos y sobre todo los que vivimos en ciudades como Caracas, Ajá. la salsa vieja es parte de nuestro soundtrack de vida, ¿no? Total. Aquí no hay persona que tú no le pongas, yo te pido un besito y no te la cante de ahí para abajo completa, ¿no? Entonces, bueno, seleccionar 6 canciones, porque tampoco íbamos a hacer una obra demasiado extensa. Claro. Una vez seleccionados los 6 temas, entonces hacer los arreglos. Por ejemplo, cambiar las tonalidades para mi tono. Claro. Eso es una chamba que hay que hacer. Claro. Porque yo nunca cantaré como Héctor Lavoe. No se puede. No puedo. Aunque nacimos el mismo día. ¿En serio? Sí, Héctor No, Lavoe vale, nació 20 años antes que yo. Mismo Ok. día, 20 años antes. Ok. Que en paz descanse el O gran sea que, Héctor. perdón que rápido, yo digo que yo soy la reencarnación de John Lennon. ¿Sabes por qué? Porque John Lennon murió, lo mataron el 8 de diciembre de 1980. 80. 80, ¿verdad? Al tercer día, el 11 de diciembre de 1980, nació Esteban. Ok, bueno, lo dijo él. Bueno, chamo, entonces entramos, grabamos el disco. Yo estoy bien contento con el resultado. Porque, bueno, también meterse en algo que es tan de culto en términos culturales para nosotros, no se puede hacer un mamarracho. No puedes ofender a la obra original. No, claro. Pero tratar de emular el sonido exactamente igual, yo tampoco le veía sentido. Porque, ¿para qué? Vamos a buscar la manera de que suene, que estén esas dos aguas, Claro. ¿no? El sonido desorden y el sonido salsoso. El disco está listo. Es un chambón. Es un chambón. Es un chambón. Chamo, ¿tú sabes lo que es que este que está aquí tuvo que cantar canciones inmortalizadas por las voces de Héctor Lavoe, Celia Cruz, Adalberto Santiago, la voz de Rubén Blades Exacto. y de Cheo Feliciano? Y unos coros ahí de Willy Colón. O sea, tener que hacer, eso es una chamba, hermano. Pero bueno, el trabajo quedó y yo aquí te comento, pues, la confianza, que creo que el resultado está chévere. El disco se llama Salsa All Ska, Me encanta. ¿no? Qué bueno. Se iba a llamar Fania All Ska, pero el nombre Fania es muy complicado por términos de Sí, derechos, ¿no? hay unos Una copias, marca registrada, claro. un tema ahí. Y entonces, bueno, no nos metimos en esas aguas tan profundas. El disco se va a llamar Salsa All Ska y saldrá en algunas semanas. Empezaremos a hacer bulla con eso. Ok. Entonces, bueno, todo eso que te acabo de contar es la conmemoración, es el marco de la conmemoración de las 4 décadas de Desorden. Ok. Ahora bien, Porque Desorden está en la calle. Desorden está en la calle y este año lo va a estar, Ok. lo va a estar bastante. Ahora bien, yo durante el tiempo pandémico, en esos encierros donde teníamos que hacer algo con nuestra mente para no enloquecer, yo comencé a componer canciones, ¿no? Fue parte de mi drenar. Drenar, claro, drenar. Con la guitarra acústica en mi cuarto, ahí leía un Ahí fue poco. cuando hiciste esto de las sesiones en el sofá. Exactamente. Ok. En esa época hice las sesiones en el sofá. Ok. Bueno. Eso era mi distracción, ¿viste? O sea, yo Imagínate. necesitaba, yo, bueno, pana, ¿qué hacemos, chamo? Bueno. Yo empecé a componer ideas y muchas de las ideas que estaban fluyendo no me sonaban a Desorden. Ok. Entonces yo me pregunté a mí mismo, bueno, ¿y qué hago con esto? Me gusta el camino, pero no me suena a trabajarlo con mis hermanos de toda la vida. Claro. Y entonces se incendió un piloto, un fueguito ahí, aguas adentro Ok. de mi alma, y
¿y si hago algo, otro proyecto? ¿Y si hago otra cosa? ¿No? ¿Y si hago otra cosa? Y ahí me quedé, pensándole. En el año 22 doy un paso y convoco a algunos compañeros músicos que me gustan mucho como ejecutante y me caen muy bien como personas. Claro, hay mucho feeling, eso es importante. Gente muy chévere. Y entonces como que a un baterista, a un bajista, a un pianista, que ese sí es mi compañero en todo, que es Víctor Morles. Él me acompaña también en Desorden. Y luego, un poquito tiempo después, convoqué a una voz femenina. Porque claro, si yo quería hacer un proyecto nuevo, ¿qué sentido tendría repetir la fórmula de Desorden? Ninguno. No, claro. ¿Para qué? Claro, para eso no hago trabajo. Tenía que voltear la tortilla. Tenía que voltear la tortilla. Y ya que mi voz tiene unas ciertas características que, bueno, que mucha gente puede asociar con el sonido de Desorden, yo me tomé la licencia estética de sumar una voz femenina que junto con la mía genera una estética distinta. Y entonces grabé un disco. Que graban ahí como en octavas. O sea, hay octavas, hay contravoces, hay contrapuntos. Bueno. Entonces grabé un disco que se llama Otras Distorsiones. Y ya desde el título yo quiero decir, mira, estoy en otra jugada, ¿no? Estoy en otra exploración. Incluso otro género. Totalmente. Esto es mucho más indie rock. Muchísimo más indie. Y no es solamente la musicalidad, que tiene una instrumentación distinta, o sea, no hay instrumentos de viento, no hay percusión latina, no hay tropical, no es tropical, no es tropical. Y por supuesto, distorsión. Yo ahí a mi guitarra eléctrica prendo el overdrive en el gain correcto y a rock and rollear, que es una delicia. ¿Qué guitarrista no disfruta hermano, tocar un mi mayor abierto con un distortion prendido? Chamo, eso es tocarle, jalar la barba a Dios, weón, así ching. Bueno, coño, otra vez se cayó el micrófono, rey. Chamo. Ya, este momento de sonar. Listo, que no se caiga más. Sí, pero amárralo. O lo pongo aquí en la mano, pero puede ser. A ver, voy a hacer un doble acá. Bueno, bro, entonces ese proyecto Otras Distorsiones con mi banda es algo que me tiene muy inspirado. ¿Cuándo sale? Hemos hecho algunas pocas presentaciones, todavía lo tengo en proceso de darse a conocer. Y te digo otra cosa, parte de la inspiración que me viene de este proyecto es volver a transitar ese camino. Es una delicia volveros. Mira, tengo una banda, escucha mi canción. De verdad, para mí eso lo que es una inyección de adrenalina a la vida. De una u otra manera no es que estás empezando de cero, porque ya tienes un camino. A ver, yo como alguien que va a escuchar, decir, bueno, no estoy escuchando a fulano, sino, bueno, es un nuevo proyecto diferente, a la par, totalmente destetado del proyecto original de Horacio Blanco, pero es que ya hay una firma ahí, pero hay que escucharlo porque esto debe venir con otra cosa, de cabilla, ¿no? Y es lo que te decía, no es solamente una exploración en términos musicales, estilísticos, sino también una exploración poética. Aquí yo me doy la licencia de escribir de otras cosas. Digamos que Desorden ha tenido una firma, ¿cómo decirlo? Como sociopolítica, ¿no? En sus letras. Por buscarle un término que no se me ocurre otro mejor. Aquí yo me deslindo de eso, ¿no? Claro, pues el ska también tiene mucho que ver con la crítica, ¿no? Con lo social, sí. Bueno, aquí no, aquí yo voy y me meto con temáticas como, por ejemplo, redes sociales, y hablo de relaciones homosexuales, y hablo de un montón de cosas que con Desorden no tenía chance, ¿no? No entran. Y me tripeo mucho el sonido de la banda, me tripeo mucho la reacción del público cuando... ¿Sabes? Porque yo veo a mucha gente que me conoce por mi historia con Desorden, que me ven como, ¿qué estás haciendo, chamo? ¿Y qué es esto? Pero en esa curiosidad, luego, pues, hay una conexión, una empatía que logra la música, que logra el arte, y bueno, estoy muy contento con todo. Qué bueno, eso, mira, todo lo que sume en la música siempre va a ser para mí una de las cosas que llena. La música a mí me nutre. Yo todo el día estoy escuchando música. Yo no hago otra cosa que escuchar música. Sería genial, por ejemplo, un día, y aquí podemos ahondar mucho, pero
¿qué canciones hay en el Spotify de Horacio Blanco, sabes? Ahí están todas, búscala. Todo. Ahí está todo, ahí está todo. Mira, Horacio, muchísimas gracias, de verdad, llegando. Yo soy tan respetuoso de un invitado que te sentaste aquí porque esta línea debe ser una ladilla. Cada vez que te invité a un sitio me dice, coño, pana, yo tengo una guitarrita aquí, échate algo ahí, coño, que ladilla. Y como yo voy por un sitio y me dice, coño, cocínate algo. Hermano, por Gracias, favor. gracias. Fino. Aquí tantas guitarras que hay y no, el respeto ante todo porque Gracias, las cosas Rey, gracias. Gracias de verdad por compartir esta charla tan buena, tan nutritiva, musicalmente hablando, tan artística, musical, gastronómica, de tus vivencias, de las cosas buenas y nuevas que vienen con tus proyectos. Felicidades por esos 40 años, felicidades por ese nuevo proyecto y ese nuevo disco que viene. Gracias. Y todas las cosas que van a arrancar. Gracias totales, como yo siempre digo. Aquí siempre al final, compartir, que es lo otro que hay que hacer, darle like, compartir, darle a la campana, suscribirse, mandárselo a la abuela, todas esas cosas, háganlo. Gracias totales.